Hola y bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo, a este nuevo tutorial en vivo. Mi nombre es Brian Guayotuma. Estamos haciendo estos tutoriales en vivo para poder quizás leer algún comentario y responder alguna pregunta que ustedes tengan. Ahora vamos a hablar sobre el huayno cusqueño. Hay mucha diferencia con el huayno sureño. Solo ahora del huayno cusqueño. Más adelante se viene de más tipos de huayno. Volvemos en un instante. Vamos a acomodar la cámara hacia el teclado. Bueno, creo que ya lo tenemos. Vamos con la imagen. Ahí está. Voy a acomodar y voy a girar esta cámara para que lo puedan ver bien. Ahí lo tenemos. Espero que se pueda observar claramente. Ya lo tenemos. Bueno, en el huayno cusqueño, ¿con qué tipo de acompañamiento podemos empezar? Hasta el momento somos 9 espectadores. Por ejemplo, en do. En el huayno cusqueño, a diferencia del huayno sureño, porque el huayno sureño se acompaña la tónica y la quinta. Ya hablaremos más adelante en otro video tutorial en vivo. En do, puedo acompañar así. O hacer así. En do o así. Pa, 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 pa. No sé si tendré una batería aquí. Solo es una batería de cumbia. Por ejemplo, a ver. Y una llamada. Entonces, vamos a empezar desde cero. Primero, el acompañamiento en do. Puede ser así. Huayno cusqueño. Un acompañamiento normal podría ser también así. Pam, pa, pa, pam, pa, pa. 1, 2, 3, pa. 1, 3, pa. No, pa, 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 pa. Puedo aumentar. Todo estoy haciendo en do. Este acompañamiento a destiempo. Este es el golpe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. También puede ser así. 1, 2, 3, 4. Así. Ya hice diferentes tipos de acompañamiento, pero creo que ahora les recomiendo este, que es a destiempo. 1, 2, 3, 4. Ese es el tiempo. A ver, 1, 2. Quiere decir a destiempo que no voy a golpear en el tiempo. Después del tiempo, 2 golpes seguidos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí puedo ver, observar que sí se está viendo el teclado bien, correctamente. Más adelante estas transmisiones serán en Full HD. Vayan preparándose. Bueno, entonces vamos a usar este acompañamiento. Normalmente, para hacer una llamada, siempre vas a escuchar una llamada de cualquier tipo. En los huaynos cusqueños para la voz, para la parte donde canta. ¿Qué nota es? No olvidar, a ver, do, re, es una nota que se sale de la escala. Obviamente no está dentro de este círculo armónico. Es una mi. Entonces tendríamos que investigar en primer lugar. Do. Puede ser de esta forma. De la nota principal, que sería la tónica, do. Del acorde do, do sostenida, re. Re sostenida, mi. Pasar 2 tonos. Un semitono sería igual a do sostenida. Un tono sería igual a re. Otro tono sería igual a re sostenida a mi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un semitono, un tono, un semitono, un tono. Un tono es todo esto. Entonces 2 tonos de do. Tiene que ser 4 semitonos. Do sostenida, re, re sostenida. Y en el cuarto, obviamente, en el cuarto. Entonces, para hacer la llamada,
de la nota principal, que sería do, para saber qué nota es que se sale de la escala, de la nota principal, es que sea descontando obviamente la nota principal, obviamente saliéndonos de la nota principal serían dos tonos de la nota principal, por ejemplo de do, uno, y el que le sigue es mi. Para hacer esta llamada vamos a hacer una prueba ya también con re. Para que no nos confundamos, vamos a hacer lo siguiente. Es do, ¿no es cierto? Contando la nota 1, 2, 3, 4, 5. 5, simplemente 1, 2, 3, 4, 5. Re 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que ser la nota mayor. ¿Qué nota es? Fa sostenida. ¿Se dan cuenta? De la nota principal, entonces mejor para no confundirnos, contaríamos 5 desde la nota principal. Entonces estaría en mi. La canción, el wine estaría en mi. Igual, 1, 2, 3, 4, 5. Se dan cuenta que he obtenido, gracias a eso, la sol sostenida. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo de lo mismo que estamos hablando. Por ejemplo, en fa. Digamos, nuestro wine está en fa. Para hacer la llamada, contar 5 desde la fa. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería en la. A ver. Ahora, bueno, eso era para hacer las llamadas. Algo fundamental en el huayno cusqueño son los adornos. Hasta el momento somos 31 espectadores. Gracias por seguir este video tutorial en vivo. Al final de este video voy a leer todos sus comentarios. Vamos a responder algunas preguntas. Y quizás también si quieren mandar un saludo a alguien, lo vamos a leer. Todo. Bueno, algo fundamental. Por ejemplo, un huayno en do o en la menor. Do. 1, 2, 3, 4, 5. Debemos tomar en cuenta que do es relativo a la menor o la menor al revés. Ya hice un video tutorial respecto a este tema. Entonces, teniendo en consideración esto, vamos a hacer lo siguiente. Las llamadas tienen que ser jaladas. Los adornos son esenciales en el huayno cusqueño. Obviamente sabemos que en otros tipos de huaynos, por ejemplo, algunos de Puno, etcétera, no se hacen muchas ligaduras o muchos adornos. Solamente puede ser así. Por ejemplo, profesorita. De acá. O si no, este tema. O sea, un acompañamiento normal en do. Sin adorno, pero adornando podría ser bajando desde arriba. Igualito para profesorita. O para el... Ya le he puesto un adorno, ya no estoy haciendo así. Estoy haciendo así para que puedan ver qué teclas estoy pulsando. Porque si lo hago normal, nos podemos confundir. Tocarlo normal sería así. Y hacer el acompañamiento que hice. Obviamente tienen que ensayarlo con calma la independización de mano. Eso sería normal, pero adornándolo. ¿Están viendo? O también puede hacer. O sea, son adornos que se utilizan en el huayno cusqueño. ¿Están viendo? Pero si le meto dos adornos, más lento. También puede ser así. Con lleno de adornos.
diferente suena, ¿se dan cuenta? También estos adornos no es necesario que sean tan cercanos. Puedo hacerlo si está en do, desde acá. Por ejemplo es do. Puedo aumentar a más. También puede ser. Son adornos que se aplican al huayno para darle su toque esencial. ¿Ven? También puede hacer así. Los adornos también pueden llegar desde arriba dentro de la escala. Obviamente sabemos que la escala de do son todas las teclitas blancas, así de simple. Se dan cuenta que llego de arriba ya también. ¿Lo están viendo? Igualito en profesorita. Esa partecita, por ejemplo, puedo adornarlo, hacerlo así. Doble vez. De acá puedo montarla. Primero los acordes. Do. Do a fa. Considero esto entonces. Voy a hacer lo siguiente. Con adornos, bajando. Voy a hacer eso. O si no, acá. O si no. O sea, existen diferentes tipos de adorno. Voy a hacer un resumen de este video tutorial hasta el momento para poder entenderlo con mayor claridad. Primero, el acompañamiento a destiempo. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, 4. Ese es el tiempo. 1, 2, 3, 4. A destiempo quiere decir que no voy a golpear junto con este golpe, si no fuera de ese. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora la llamada. Para averiguar cómo podría llamar saliéndome de la escala, porque el huayno llama de la nota donde se encuentre el huayno. Por ejemplo, un huayno que esté en do, contando obviamente la nota principal, voy a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué nota es? Mi. Entonces sería mi. Su relativo de do la menor. Es la siguiente parte. Ahora. Casi siempre en el huayno se usa acordeón, eso hay que considerar. En el huayno cusqueño. Ahora los adornos. Puede ser bajando. Por ejemplo, este baja y este sube. Puedo hacer también. Acá ya también bajan los dos. Adornando, son adornos. Primero bajando. Ni siquiera es necesario hacer, sino bajarlo. Otro adorno. Puedo hacer esto. Lentamente. Otra vez también. Este es otro adorno. Ahora otro adorno. Puedo bajar desde arriba ya también. Si este es el pique principal, en vez de hacer doble, bajo arriba. ¿Se dan cuenta? Eso sería otro, igual. Eso es sin hacer adorno. Y haciendo adorno, haciendo mucho más adorno, puedo hacer también. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos hasta el momento ahí en el huayno. Ahora las llamadas, por ejemplo, de mi mayor a la menor, también puedo bajar. No puedo hacer esto nomás. También puedo bajar. Y mantengo esta nota. Cada tema, cada género musical, ustedes seguro se dieron cuenta o se van a dar cuenta en el transcurso que saquen los temas, tiene su toque, tiene su swing. Por ejemplo, este huayno cusqueño tiene bastante diferencia con el huayno sureño, incluso en el acompañamiento.
acomodarme acá para que escuchen más claro. Diferentes tipos de acompañamiento, como les dije a un inicio. Bueno, hasta el momento somos 33 espectadores. Ahora, ¿qué sonidos utilizar en el huayno cusqueño? Tenemos tantas bajadas. Por ejemplo, primero les voy a decir, hay dos notas donde, aparte del sonido que vamos a utilizar, en el cual más se tocan los huaynos cusqueños. Uno en la menor y otra en mi menor. Considerar también eso. Por ejemplo, profesorita. Eso está en la menor. Por ejemplo. Eso se encuentra en mi menor. O sea, la mayoría de huaynos cusqueños está en la menor y mi menor. Entonces, para hacer una llamada en la menor sería mi y la menor. Para hacer una llamada en mi menor, si mi menor su relativo es sol, contando 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sería así. Puedo hacerlo como les dije. Esos son trucos que vamos a ir aprendiendo. Ahora el sonido que normalmente se utiliza en los huaynos, como estoy usando aquí, es acordeón. Pero también tiene que tener un poco de saxo en el fondo. Para darle ese toque también. Son diferentes formas de hacer sonidos ya también. Por ejemplo, acá tengo con saxo. Le he aumentado un poco el volumen. Ahora le voy a poner los acordeones. Un acordeón sin saxo sonaría así. Con saxos. Un poquito le aumenta, le da un toquecito. Bueno, y este ha sido el video tutorial de cómo tocar un huayno en vivo. Este es un video tutorial. Obviamente voy a volver a repetir, valga la redundancia, en vivo. Entonces, siempre van a ver, quizás, como toda persona normal, puedo equivocarme también. Pero estamos aquí para aprender. Porque los tutoriales que se suben al internet, otro tipo de tutoriales, son editados. Obviamente todo el mundo sabe eso. Se edita el video para que suene con mayor calidad. Pero este es un tutorial en vivo. Quiere decir que cualquier cosa que suceda ahora, lo van a ver en vivo y en directo. Bueno, ahora sí es hora de leer los comentarios. A ver. Un saludo para Joel Apps. Así está en tu canal del YouTube. A ver. Hasta Santiago para JB Electrónica. Para Vicente Rivas, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Para Jefferson Alexander Espinosa Xerna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy de la ciudad del Cusco. Para Vicente, que dice a Vicente Rivas, un saludo. Otra vez que lo estamos leyendo, ¿sí? Bueno, para Napo Ventura, hasta Oruro, Robert, un tutorial de Salai me dice. Hasta Trujillo para Elmer Castro. Los looks de batería. Puedes comunicarte. Siempre dejo en la descripción mi contacto de Facebook, Twitter, etcétera. Instagram. Pueden comunicarse en esas redes sociales. Para Benjamín. Hasta Chile. Benjamín Barria. Fran Teclas y más, dice una rancherita. Uy, se vienen más tutoriales de rancheras. No sé si lo hice todavía. Creo que no, sí lo hice uno. Voy a ver. Y también para Armando Ismael Morales. ¿Se está viendo bien el teclado? Sí, se está viendo. Armando. ¿Se ha logrado ver todo mi teclado? Sí, se ha logrado ver. Estoy observando recién la imagen que se está transmitiendo. Para Armando Ismael dice. Ok, Armando, vamos a estar en contacto. Saludos para Mario Ramos. Para Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para Diego Loquendero.
Obviamente voy a hacer un tutorial del grupo de lirios porque todavía no tengo ni... Oh, creo que tengo. No todavía, no tengo ni un tutorial de ese grupo. Vamos a verlo. Hasta Juliaca para Isaac Muyisaca Gómez. Bueno, y este ha sido la transmisión, el video tutorial en vivo de cómo tocar un huayno. En primer lugar, buscar el acordeón. Si tu teclado es un teclado para iniciar, pues solo busca cualquier acordeón. Luego, los acompañamientos. Háganlo con calma. Si quieres estar picando, puedes hacer ya el pique. El acompañamiento con calma, a destiempo. Luego, para hacer una llamada de la nota principal, 1, 2, 3, 4, 5, mi. Si está en la menor, si está en do, por ejemplo, es mi mayor. Luego, los adornos. Por ejemplo, en esto. Pues no. Ya lo hablamos con mayor detalle. Bueno, y este ha sido la video transmisión, el video tutorial en vivo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye, bye. Dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo.